Buenas. Bueno, esta vez les propongo que hagan un ejercicio de hacer la distancia entre dos rectas. Digamos que aparentemente lo único que hay que hacer es utilizar las fórmulas de distancia como en los ejercicios 1 y 2. Pero bueno, nos va a requerir un poquito más de trabajo y les propongo que ustedes lo hagan. Que, digamos que la primera ayuda que les doy es que se pongan a pensar cuáles son las condiciones que uno debe pedir para poder utilizar las fórmulas de distancia. Lo primero que uno tiene que hacer es fijarse qué relación hay entre los vectores directores, ¿sí? Cómo son estas rectas, se cruzan, no se cruzan, son alargadas, paralelas, perpendiculares. Entonces, verifiquen cómo son estas rectas, también yo ahora las voy a dibujar en el GeoGebra, para que tengamos una idea y poder empezar a ver qué es lo que debo pedir. Por ejemplo, cómo construir algunos otros objetos que nos ayuden. Así que traten de hacerlo ustedes, pongan pausa en el video y en un ratito lo hacemos. Bueno, aquí dibujé las rectas en el GeoGebra, en un programa, donde puede verse claramente que, digamos, si ustedes verificaron cómo son las condiciones entre los vectores directores y las rectas, veo que puedo comprobar que son alabeadas, así que no se cruzan, no son paralelas ni perpendiculares. Así que tenemos que idear algún método para poder ver cómo calcular la distancia entre una y la otra. Bueno, ahora sí, digamos la ayuda bis es la ayuda posta, porque les digo cómo podría ser una manera, sería hacer un plano pi, y construir un plano que tenga estas dos condiciones. Que, por ejemplo, la recta L1 esté metida dentro de ese plano pi que estoy considerando y la recta L2 sea paralela a ese plano pi que estoy considerando. Ya en ejercicios anteriores y también en otros videos vimos cómo se pueden hacer, cómo se pueden construir planos que cumplen estas condiciones. A lo que a nosotros nos importa es cómo calcular la distancia entre L1 y L2. La distancia entre L1 y L2 con estas condiciones va a ser la distancia entre L2 y el plano pi, porque L2 es paralela a pi. Entonces, ¿cómo calculo la distancia entre una recta y un plano al que es paralelo? Bueno, agarro un punto del plano, un punto de la recta que pertenezca a la recta, un punto que pertenezca a la recta, y calculo la distancia de ese punto al plano, porque el plano es paralelo a esa recta. Entonces, ¿cómo construyo un plano que esté metida dentro de ese plano? L1 está metida dentro de ese plano. Bueno, primero debo pensar que para que esté metida dentro del plano, incluya el plano a la recta, la normal del plano debe tener el vector director de la recta L1. Debe ser perpendicular, la normal del plano debe ser perpendicular al vector director del L1, no contenerlo. Lo que sí debe contener es un punto de la recta, porque si contiene a un punto de la recta, entonces la va a contener a toda completa. Muy bien, y para que L2 sea paralelo a pi, lo que debe ocurrir es que simplemente el vector director de la recta L2 sea perpendicular a la normal de ese plano. Entre las condiciones, entre la primera condición de que la normal sea perpendicular al vector director de la recta L1 y la otra condición de que el vector director de la recta L2 sea perpendicular a la normal, tengo una herramienta para construir un vector que sea perpendicular a ambos a la vez. Recuerden qué herramienta es la que tengo que hacer. Una vez que construyo la normal, lo único que debo hacer es hacer que pase ese plano por el punto de la recta L1. Bueno, ahora de vuelta, ¿sí? Los invito a que pongan pausa y puedan utilizar todas estas condiciones para poder calcular la distancia.
Bueno, a ver, si estamos pidiendo que L1 esté metido en el plano, y habíamos dicho que eso era necesario que ocurriera que la normal sea perpendicular al vector director, este es el vector director de la recta L1. Y este que tengo acá es el vector director de la recta L2. O sea, hasta ahora lo que estoy haciendo es construir un plano que tenga una normal perpendicular a uno y perpendicular al otro. Esto se hace con lo que le llamamos producto vectorial. El producto vectorial, verifiquen que realizar el producto vectorial entre este vector y este vector me da otro vector, y recuerden que ese otro vector es perpendicular a ambos. Entonces, ahora tomo a este vector como la normal del plano que yo necesito. Muy bien, para que sea la normal va a ser menos 1 por la x más 1 por la y. Este le voy a multiplicar por la x, este por la y y este por la z. Así construyo la primera parte de la ecuación. Todavía me falta saber por qué número pasa. Y para eso necesito la otra condición de que la recta L1 esté metida en el plano. Acuérdense que L1, fíjense, vayan para atrás, que la recta L1 tiene este punto de paso. Ese punto de paso, si hago que pertenezca al plano pi, ya gané. Porque voy a poder construir, voy a poder sacar este numerito que está acá. Entonces, veamos. Si reemplazo el 0 en la x, el 1 en la y y el 2 en la z, es decir, que cumplan esa ecuación, todos los puntos del plano tienen que dar el mismo resultado, menos 1. Así que el plano pi son todos los puntos x y z del espacio que cumplen con esta condición que tengo aquí. Entonces ahora estoy listo, ya tengo el plano pi, ahora estoy listo para calcular la distancia entre la recta L2, que es paralela a pi, y ese plano. Bueno, entonces, la distancia entre la recta L1 y L2 es lo mismo que la distancia entre L2 y el plano, que es pi, y ahora necesito un punto, porque yo sé calcular distancias entre puntos y planos. Entonces, este punto, ¿qué punto utilizo? Bueno, utilizo un punto, digamos, el más fácil que tengo es el punto de la recta, el punto por el que pasa la recta L2. Simplemente aplico la fórmula de distancia. Recuerden que la fórmula de distancia tenía los numeritos de la normal. Y por otro lado tenía el punto por el cual estoy pasando, por el cual estoy calculando la distancia. La distancia de ese punto, del punto 301, ¿sí? Del punto 301 al plano pi se calcula con la fórmula de distancia. Este sería este 3, es este 3, el 0 está acá y el 1 está aquí. Y después los demás numeritos son la normal, y este número que tengo acá es el otro numerito que tiene la ecuación del plano, que igualaba a la ecuación del plano. Realizando la cuenta, tengo el módulo de menos 3 sobre la norma de la normal, que es raíz de 3. Bueno, haciendo una cuenta de racionalización, cuenta de secundario, me queda que es lo mismo que raíz de 3. Entonces, ahora veamos, ¿sí?, cómo quedó en el GeoGebra, cómo queda graficado. Que sería la proyección, ¿sí?, del punto C sobre el plano. El punto C es el punto de paso de la recta L2. La recta L2 es paralela al plano. El plano pi es este plano que tengo en turquesa. Y fíjense que no es que yo calculé la distancia directamente, calculé una distancia equivalente. Sino que no podía tener un plano que las contenga las dos, eran dos rectas alabeadas. Entonces, lo que calculo es una distancia equivalente a la distancia entre la recta y el plano, en el otro plano o la recta. Bueno, muy bien, creo que esto es todo. Así que nos vemos en el próximo video.